Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas, en este precioso domingo que el Señor nos regala para que meditemos y reflexionemos sobre su santa palabra, la palabra que da vida, la palabra que nos sana, la palabra que nos levanta, la palabra que nos anima y la palabra que nos conducirá al reino celestial. Hoy, mis queridos hermanos, para mí es una gran alegría y un gran gozo dirigirme hacia ustedes por medio de este programa que se está llevando a cabo todos los días, la meditación del Santo Evangelio diario, para que podamos compartir este manjar de la palabra de Dios, todos aquellos que creemos y que vivimos el Evangelio según la voluntad de Dios. Hoy el Señor nos quiere hablar por medio del Evangelio de San Juan en el capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Y lo vamos a leer y a escuchar siempre con oído de discípulos y corazones dispuestos para poder escuchar a Dios a través de su palabra. Dispongámonos pues con el corazón abierto para que Dios trabaje y haga su obra en nuestros corazones. Y lo leemos y lo escuchamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 1 en adelante. Después de esto, nuevamente se manifestó Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. Y se manifestó como sigue. Estaban reunidos Simón, Pedro, Tomás, el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron pues, subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba parado a la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Jesús les dijo: echen las redes a la derecha y encontrarán pesca. Echaron las redes y no tenían fuerza para recogerlas por la gran cantidad de peces. El discípulo que Jesús amaba dijo a Simón Pedro: es el Señor. Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos, a unos 100 metros de la orilla. Arrastraban las redes llenas de peces. Al bajar a la tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó las redes llenas con 153 pescados grandes. Y a pesar de que hubiera tanto, no se rompió las redes. Entonces Jesús les dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús
le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven tú mismo te ponías el cinturón e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo abrirás los brazos, otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, mis queridos hermanos y hermanas, tenemos un evangelio lleno de sabiduría y lleno de amor y lleno de alimentación que el Señor nos quiere dar. A veces no entendemos ni comprendemos. Esta es la tercera vez que Jesús se les aparece a los discípulos. ¿Por qué Jesús se le aparecía a ellos? Se le aparece muchas veces al ser humano en toda su vida y a veces no lo reconocemos. A veces no sabemos quién es y a veces no nos interesa saber quién es Jesús. Qué tristeza es para aquellos que escuchan la palabra de Dios y no la ponen en práctica. Qué tristeza es para aquellos que el Señor les ha mostrado su gloria, los ha sanado, los ha liberado y aún todavía no lo conocen. Pues los discípulos padecían de esas dos tristezas. Aún ellos estando con Jesús en su misión, viendo milagros, prodigios grandes del Señor, multiplicaciones de los panes, sanando a los sordos, levantando a los paralíticos, resucitando a los muertos, aún todavía los discípulos no conocían a Jesús. Pero nos relata el Evangelio que en aquel instante, en aquel momento en que Jesús se les aparece por tercera vez a los discípulos, se encontraba ahí el discípulo amado. Y el discípulo amado reconoce que era el Señor, que estaba al otro lado de la orilla. Y el Señor es el que está siempre esperándolos, a todos nosotros. ¿Por qué el Señor siempre espera por ti y por mí, mi hermano? Porque Él quiere que todos nosotros no los perdamos, sino que nos salvemos y que no lo reconozcamos solamente en los momentos de necesidad, en los momentos de la enfermedad, sino en todo momento, porque Él es el que provee, Él es el que da todo lo que nosotros necesitamos. Aún así, los demás discípulos no lo podían reconocer. Pero Juan, el discípulo amado, le dice a Simón Pedro: es el Señor. ¡Qué alegría, qué gozo! Cuando vemos nosotros levantarse a un paralítico o ver un ciego que se le abren los ojos, porque es el Señor que hace los milagros. Y apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa
pues estaba sin nada y se echó al agua con aquel gran amor y aquella gran necesidad de encontrarse con Él, y se tiró a nadar, a llegar al otro lado, para reconocer, para estar con Él, porque estos dos apóstoles fueron los primeros que vieron la tumba vacía. Fueron los que fueron a ver el día de la resurrección del Señor, que la piedra había sido removida y que el Señor no estaba ahí y que había resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, ellos hoy se les confirma una vez más, porque se les aparece el Señor y siempre animándolos, siempre motivándolos. Porque la primera vez cuando tiene el encuentro Pedro, Santiago y Juan, los encontró en el lago pescando, y aún habían pasado, dice, toda la noche y no habían agarrado ni un pescado, y Jesús les dice: tiren las redes más adentro. Qué maravilloso, hermanos y hermanas, es obedecer al Señor. Es escuchar la voz de Dios y hacer todo en el nombre del Señor, y emprender todo camino, todo proyecto en el nombre del Señor, porque es el Señor el que te está guiando, es el Señor que te lo está ordenando, y es el Señor que te invita a que estés con Él junto. Traigan uno de esos pescados que han agarrado, y comenzó el Señor a servirles, porque ese es el llamado del cristiano, a servirle a los demás, a hacer la voluntad de Dios. Y dice que trajeron los pescados y Jesús ya tenía el fuego encendido y comenzó a repartírselos a ellos y cenar con ellos, compartir el gran amor que sentía por ellos. Qué maravilloso es cuando nosotros también compartimos ese banquete y somos invitados a la gran cena del Señor, donde el Señor nos dice: dichosos aquellos que se acercan a la cena del Señor. Yo soy el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Acerquémonos pues, mis queridos hermanos y hermanas, que Dios nos espera para servirnos, y esta vez no es para darnos pescados ni pan, sino para Él darse a nosotros en su cuerpo y en su sangre, porque es el alimento para el espíritu, es el alimento que te sostiene caminando y llevando la cruz de cada día. Todo cristiano que no se alimenta del cuerpo y de la sangre de Cristo morirá. Pero el que se alimenta del cuerpo y de la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios, que aunque muera, vivirá para la vida eterna. El Señor siempre nos anima y nos motiva para que nosotros estemos al lado de Él y con Él todos los días de nuestra vida. Ya esta era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Pero cuando terminaron de comer, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a esto? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida a mis ovejas.